Vamos a leer del versículo 13 del capítulo 7 del Apocalipsis y el capítulo 8 completo del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 13. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 8. Y cuando él abrió el segundo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén, amén, hermano. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios. Gracias por la nueva oportunidad que tenemos. Esta tu asamblea, tu pueblo en esta mañana, de poder tomar la santa y bendita palabra, el pan del alma que tú nos dejaste, Señor, que tu Hijo, inspirando al Espíritu y el Espíritu inspirando a los apóstoles y a la iglesia y todo cuanto quedó consagrado para la edificación y la capacitación, ilustración siempre de todos los creyentes, que tengamos siempre el deseo de inquirir en las Escrituras lo que tú has hecho desde el principio y todo lo que has hecho a través de los siglos
y lo que quiere en los últimos tiempos para que tu iglesia se llene de esos conocimientos que dejó tu Hijo escrito en este santo libro. Que en esta mañana tomemos interés en oír, Señor, y escudriñar y retener para que en estos tiempos estemos firmes, esperando el regreso de tu Hijo, pero dando testimonio de las veracidades de estas escrituras. Te pedimos que en esta mañana los bendigas a todos, Señor, y que nos abres el entendimiento para que todos así capacitados podamos retener lo que tú nos tienes preparado. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice en la carta a los tesalonicenses, escudriñando todo. Y nosotros, yo les aconsejo, ¿no? Que es bueno que lean todo lo que ustedes venga a mano, porque Dios le encanta que sus hijos aprendamos de todo. Y que oigamos radio, veamos películas y, ¿me entiendes? Todo eso. Pero yo les hago una pequeña observación o anotación. Hay un estudio del Apocalipsis, ¿no? Yo no sé si lo oyeron en esta semana. Usted sabe que le estaba explicando el capítulo 19, ¿no? El pastor que está allí. Que decía él que ese caballo blanco que viene es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero es cuando Él venga en ese momento, óiganlo bien. Él dice que cuando Él venga, el Señor Jesucristo, con todos esos ángeles santos, no dijo la iglesia, a recoger la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Ah? A recoger la iglesia. Claro, y entonces lo justificó con la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, que dice, y entonces el apóstol Pablo está hablando, y entonces vendrá el Señor en el aire y nos recogeremos para que todos estemos con Él. Confundió los dos textos, y algunos hermanos de aquí que están confundidos con ese texto de que el Señor viene en el aire y nos recogerá a la iglesia, y eso también del Apocalipsis, que cuando Él venga con su caballo blanco montado como Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a recoger su iglesia. Es una aberración y es un agregado a la iglesia que no está inspirado. Y se lo digo de una vez, hermano. La primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se presta para muchas confusiones, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de la venida justamente cuando el Señor venga en gloria con toda su iglesia. Y es por ello que entonces la traducción del hebreo, el original, sufre un cambio. En vez de decir del cielo, ¿verdad?, vendrá del aire. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto que el apóstol Pablo se está apoyando? Porque el Señor Jesucristo, cuando fue levantado en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, entonces subió en las nubes, y que después dicen que los apóstoles quedaron ¿qué? Viendo, y se le presentaron dos ángeles diciéndole: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjate, este mismo Jesús así mismo vendrá. Pero ¿por qué la contesta? Porque hay que leer bien ese capítulo. Vendrá a establecer su reino. Fíjese, ya cuando el Señor Jesucristo venga, sí, cierto, viene con nosotros en gloria a establecer su reino, pero no a recoger la iglesia, porque ya entonces, claro, porque entonces el capítulo 4 de aquí de Apocalipsis, el 5, el 6 y el 7, hoy quedaría descuadrado de todo conocimiento. Por eso siempre cuando oigan, les vuelvo a repetir, siempre tienen que anotar y hacer preguntas para que no caigan en enredo, porque sí es cierto, el pastor allí habló muy bonito, muy elocuente, muy convincente, pero siempre hay los errores. Ya cuando el Señor venga en el capítulo 19, que llegaremos allí, lo explicaré ampliamente, ya Él viene en gloria con toda su iglesia, con todos sus santos y sus santos ángeles, protegiéndolo. Claro que los ángeles son los que van a combatir con la bestia en ese momento. Por eso que dice, todos los ángeles venían vestidos con ropa blanca,
blanca, no brillante, dice allí. Y son los que van a combatir contra Satanás y sus ángeles. En ese momento, para el Señor establecer su reino y quitar la maldición de la tierra. Y cuando quite la maldición de la tierra, es cuando Él va a establecer el reino que los apóstoles le preguntaron en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Señor, ¿establecerá el reino por este tiempo? ¿Y qué le dijo? Nos toca a vosotros saber las sazones, o sea, los tiempos divisionales que el Padre ha puesto en su sala voluntad, hermano. Entonces, la Escritura son 66 libros que se encajan unos con otros, ¿verdad? Y entonces es el Espíritu Santo al verdadero creyente quien le da detalle y explicaciones. Bien. Incluso el pastor dice, yo tengo en mi casa 19 comentarios de los mejores doctores, yo no sé qué, y esta es la explicación. Oye, el diablo también está explicando el Apocalipsis muy bien a su manera, y lástima que unos creyentes, por no ser delicados en la Escritura, caen en esa trampa. Así que yo prevengo a ustedes, escudriñen. Si ustedes los quieren creer, aquí está la Escritura. Y si no los quieren creer, yo no los obligo, porque todos ustedes estarán adelante de ¿dónde? ¿Qué hiciste bueno con mi palabra o qué hiciste mal con mi palabra? Entonces, para ser ensalzado o humillado en el tribunal de Cristo. No se le olvide eso. Aquí el 13 dice, ¿verdad? Y respondiendo uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande, no de la gran, de grande. En la original aquí dice, de grande tribulación. Aquí dice, ve, de grande. Usted dice de la grande. Aquí dice, de grande tribulación. Porque desde que Dios fundó la iglesia ha pasado por tribulación, que el original dice angustia. Angustia es la palabra que se traduce en el original. Grande angustia. ¿Entiendes? Y no sufrieron los apóstoles grandes angustias. Todos perdieron sus vidas. Y los líderes de la iglesia perdieron sus vidas en el Imperio Romano. Hasta el 330 todavía había matazón de cristianos, judíos y gentiles en el mundo entero. ¿Man? Y hay todavía, pero yo te digo en una forma más despreciable, pues. Y sin embargo se cumplió lo que el Señor dice, la iglesia, el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Y hasta ahora, en 2000 años, la iglesia está firme, esperando que el Señor cumpla su promesa. Vendré a vosotros. Entonces, y aquí dice, bueno, ese es el 13, ¿no? Y dice, estos son los, y ahora el 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Bueno, ya eso lo saben ustedes, pero aquí hay unos 3 versículos que yo les voy a preguntar. El 15 dice, y por esto están delante del trono, oigan bien, de Dios, y le sirve día y noche en su templo. Yo le hago una pregunta, ¿por qué nombra aquí Juan su templo? ¿Cuál es ese templo, verdad? Fíjate, otra vez, y le sirven día y noche en su templo. ¿Cuál es ese templo? La iglesia es la que está en ese templo alabando a Dios, hermano. Eso hay que leer la Escritura con cuidado siempre y viendo, comparando lo que se llama texto con texto, ¿verdad? Y el contexto, que es muy importante. Aquí dice, ¿verdad? En su templo, ¿verdad? Le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. No se le olvide, antes de responder, no se le olvide que Juan está en el futuro, viendo el futuro. Tampoco no es en el trono del Padre, porque el Padre tiene su majestuosidad en su casa celestial, donde Él dice que después que nos glorifique a nosotros, será cuando Él se va a manifestar a nosotros, según la carta a los Corintios, capítulo 15,
cuando nosotros hayamos sido evaluados, glorificados y santificados para estar entonces y poder ver su rostro y estar y ver su templo allá arriba y ver también su trono. Pero hasta ese momento el Señor Jesucristo nos tiene abajo en lo que se llama el paraíso, un lugar santo en las regiones celestiales donde Él nos va a recepcionar o a recibir. ¿Qué pasó con el primer templo? Fue destruido. Y entonces esto que está hablando, ¿qué? No es la presencia de Dios, es que hay un lugar santo donde Dios nos está reclutando. ¿A quién? A la iglesia, hermano. ¿Dónde va? Cuando el Señor nos llame a nosotros, ¿a dónde vamos a pernotar? ¿A dónde nos va a recibir a Él? Ese lugar se llama un santuario, es un templo, es un tabernáculo, eso es un templo, pero no allá donde Él está, es donde el Señor Jesucristo ha formado. Él nos dijo, oigan bien, eso tiene muchos nombres, voy pues a esa morada que es. Claro. ¿Por qué? Porque si ustedes vamos a leer más adelante, el capítulo 19 y 20, dice Juan que vio una ¿qué? ¿Y qué demás vio? Vio la nueva Jerusalén. Cuando ustedes lean el Apocalipsis, es bueno que se entretenga 1 o 2 horas leyendo. Y cuando lleguen allí, ven, le dice el ángel a Juan, te mostraré la nueva Jerusalén y la ciudad santa. Esa ciudad santa es el templo, es el santuario, es el tabernáculo, es todo donde Dios va a llevar ¿a quién? A su esposa que se acaba de casar con ella. Es allá donde voy pues a preparar una morada para vosotros. Y entonces cuando ya la iglesia, porque si entendimos que en el 4, en el 5, en el 6 y el 7, ya el Señor se llevó a su iglesia. Incluso yo le adelanté el residuo de los israelitas escogidos, 144,000 que también fueron enchufados en esa iglesia. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios coronar a la iglesia con esa promesa que le dio a Abraham y a todos los patriarcas, un remanente que él había de escoger en la gran tribulación. Y entonces ya de aquí en adelante, del 6 hasta el 19 es juicio. Al capítulo 6 en adelante hasta el 19 ya es juicio. Ahí no hay salvación para nadie. Yo me adelanté al capítulo 14, el capítulo 12 a hablarles que ese residuo es el complemento ¿de qué? De la iglesia. El ramillete, exacto, ¿entiendes? Y entonces, claro, pero tiene su explicación que vamos a ir a repetirla y ustedes van a ir encajando. Estas cosas son así. Pero la apología en las escrituras de allá de Abraham, la apología habla que nosotros tenemos que tener cuidado porque todas las escuelas en el mundo, desde que el Señor fundó su iglesia, pero antiguamente también habían las ideas apologéticas que enredaban. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra y habló con los santos que dirigían a Jerusalén, estaban bien equivocados porque eran unos apologistas en la escritura, es decir, equivocados, porque la apología tiene 2 líneas. La apología significa el que diseña, el que lee y entiende las santas y benditas escrituras antiguas y nuevo testamentario legalmente, ¿entiendes? Lo que se llama sanamente. Por eso es que el Señor no permitía en la antigüedad que le agregaran a la escritura, y tampoco en el Nuevo Testamento nadie. Y Él sentenció, el que le quite, pero no solamente se mochaban los pergaminos, sino que había incluso un rey que trató de cambiar las escrituras. ¿Y qué pasó? Dios lo sentenció y lo convirtió en un leproso, porque disentía de lo que Dios había dicho ahí en el libro de las Crónicas, y ese rey fue castigado por Dios por quitarle a la escritura y por cambiar los términos, que es lo que se llama ser apologista falso. Apologista significa que el que lee para bien. Es como nuestra Constitución tiene 2 polos, o tú agarras la ley para bien y la aplicas para bien, o también si agarras la ley y la puedes aplicar ¿para qué?
para mal. La apología mal aplicada. Mal aplicada. Entonces, apología. Nosotros los creyentes, los antiguos, aplicaron la apología para bien. Ahí tenemos el caso de la mujer que querían apedrear. Ah, bueno, entonces, fíjate, ¿y qué mandaba Dios? Misericordia. Entonces ellos no, ellos querían ensañarse con la mujer y entonces matarla. El Señor dice, ten misericordia. Por eso es que el Señor vino a ser misericordioso, aplicando la misericordia a los indigentes, a los leprosos, a los bueno, desasistidos de la sociedad y a todos aquellos, las prostitutas y todo. Eso es lo que hacen los musulmanes, Bueno. aplicar una mala apología. Bueno, mala apología porque el fundador de ellos, Mahoma, interpretó mal la ley y entonces de la ley fragmentó conocimientos personales y extendió eso y formó las 490 surras, que significa capítulo en el Islam. Entonces, fíjate que malinterpretó lo que Dios le dio a Ismael. Por tu espada vivirás. Sí, por tu espada vivirás. Claro, ellos se valen de eso. Y los ismaelitas que no conocían la verdadera ley de Dios, bueno, entonces crearon la violencia adicionalmente en el Islam. Los consagrados, que se llaman los musulmanes, que significa consagrado, aplicaban el mal. Aplicaban, o te convierte o te corto la cabeza. Interpretaron la palabra de Dios mal. Entonces se formó lo que se llama el Islam. Por tu espada vivirás. ¿Viene? Entonces, ¿qué resulta? Que eso se llama apología farsa. ¿Viene? Los católicos que se arrodillan delante de los ídolos, eso es mala adoración. Porque Dios dice, a nadie llamarás en la tierra padre, y todo el mundo le dice a un cura. Y todo el mundo que no es cristiano de verdadero se arrodilla delante de ¿qué? Ídolo. Eso se llama apología farsa. Entonces, ¿qué resulta? Que yo estoy hablando esto porque nosotros aquí en las Escrituras, nosotros tenemos que tener conocimiento de todo esto que el Espíritu le está revelando a Juan. Y Juan, un conocedor de las cosas antiguas y lo que Dios le mostró allá en las alturas, Juan entonces tomó de lo que él sabía del Antiguo Testamento para enseñar a una iglesia nueva que se estaba desarrollando. Y usó estos términos de el templo de Dios, el aposento de Dios, el tabernáculo de Dios, que eran cosas terrenales, para darle a entender lo que el Señor Jesucristo le prometió a su iglesia. Mi aposento, ¿verdad? Mi casa, ¿verdad? Mi morada, ¿verdad? Entonces, claro, eso es para bien, ¿verdad? Para que la iglesia entienda que nos espera un gran Señor allá, esperándonos con una gran, tremenda quinta, ¿verdad? Las habitaciones celestiales. Esto es lo que vemos aquí. Incluso, porque yo se lo digo y comenté un poquito medio enredado esto, porque yo he leído que algunas personas dicen que cuando Juan estaba vivo, todavía el templo no había sido destruido. Ya había sido destruido porque estaba en el año 96 y eso sucedió en el año 70. Fíjate, la última parte del 15, y extenderá su pabellón sobre ellos. Y esto no sucedería. Díganme ustedes, las mujeres, ¿cómo entienden eso? ¿Cómo entienden ustedes eso? Y extenderé mi pabellón sobre ellos. ¿Ve? Un matrimonio cuando en la antigüedad y no tenía casa, inicialmente en la luna de miel se llevaban no sé cómo decir, una especie de carpa, así es la palabra, y allí pasaban la luna de miel en privado y custodiado, que nadie los interrumpía. Era como un pabellón de recién casados. Esto es lo que Juan está poniendo como ilustración, que Dios ama tanto a esa iglesia que extenderá un pabellón de bendición y santidad allá arriba sobre nosotros, la iglesia, cuando estemos con ellos. Y como nosotros todavía no entendemos de qué material, usamos únicamente los términos que materiales de los que conocemos, ¿entiendes? Para entenderle esto, extenderá su pabellón sobre ellos. Ahora, esto se cumplió el 16, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no estará más sobre ellos, en otro, ningún tipo de calor. Esto ya se lo aplicó Dios
cuando Jerusalén fue invadida y la liberó en una época porque los judíos rebeldes y no rebeldes sufrieron escasez de alimento, sufrieron escasez de agua, escasez de todo. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Juan está poniendo como ejemplo lo que sucedió allá en el pasado y en el presente. Y esto le va a suceder ¿a quién? Sobre todo a la nación de Israel por la rebeldía contra Dios. Esto se repetirá en ellos, no en nosotros, porque ya nosotros estamos, la iglesia, no estaremos aquí. ¿Y cómo dice el 17? Aquí para que le tumbemos la idea a este pastor del capítulo 19 que lo dio por la BBN. Mira, ve lo que dice aquí. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Ahora yo le pregunto, ¿por qué el cordero aquí se presenta en medio del trono? El cordero que está en medio del trono, ¿quién me dice? ¿Cómo se compone Dios? Tres personas. Aquí está el Padre, ¿no? Y al lado, en la derecha, ¿quién está? ¿Y la izquierda? Pero entonces, si él un momento, ve, por ahí va cerca, ¿verdad? Quiere decir que está el Padre, está el Hijo, pero a su lado tiene ¿a quién? A su esposa. Por eso está en medio del trono, porque a la derecha tiene a su esposa, a su amada, que ya la vimos, a su amada. Y a la izquierda está el Espíritu Santo, no a la derecha, según la ubicación de las Escrituras. Está el Padre y está el Hijo, por eso es que Él se coloca al lado. Si Él está en medio del trono, significa que a la derecha tiene primero el principal, que es el Padre. Entonces el Señor Jesucristo está en medio, porque a la otro lado tiene a la esposa, a la izquierda el Espíritu O sea, Santo. que en ese momento ya el Señor Jesucristo ha presentado su iglesia Al Padre. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que ver, que la coronación de este capítulo 7 ya está completa. ¿Qué? La iglesia. Y entonces Juan está viendo lo que el Padre le está mostrando allá, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces el Padre está aquí tranquilito viendo todo eso, ¿ves? Y entonces el Hijo contento, pero aquí no está como el Hijo, sino como el Cordero, porque fue quien redimió en la última instancia a los judíos. Y para que los judíos pudieran entender el plan de Dios, entonces el Cordero está al lado del Padre, pero a su lado está su amada iglesia, a su amada iglesia. Por eso es que esa palabra se usa, y en el medio del trono. Es Juan quien está viendo en medio del trono, en el futuro, al que nos salvó, a quien nos amó y nos recogió y nos colocó en alturas. Y que nos pastoreó todo este Claro. Ahora que tú dices venganza, esto es como una figura y una expresión que Juan usa, ¿verdad? Y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya se nos acabó el sufrimiento, los dolores, las enfermedades, todo aquello feo. De ahora en adelante es pura alegría, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará, ya se entiende. Entonces resulta que está cumpliendo aquí lo que él dijo: ya lo recogí ya como el buen pastor a mis ovejas y las tengo toditas aquí. Esto para que no se confundan siempre y para que sepan ubicar la Trinidad en pleno y la iglesia está allá arriba. ¿Y qué está alrededor? Todos los ángeles alabando y bendiciendo a Dios. Ahora es importante tomarlo en cuenta. La apología cristiana, anótenlo siempre para que no se les olviden algunas palabras sencillas que las complican, ¿verdad? La apología cristiana nos enseña a nosotros, hermanos, que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando bajaron? ¿Qué es lo que el hombre común o los que no conocen la Escritura dice que Dios tuvo que haber hecho en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron? ¿Verdad? Llegaron, ustedes como esos maestros antiguos, allá en los años 50 y los años 60, ¿verdad? Bien.
los que platicaron y los vienen, agarraban a los muchachos, mira, ven aquí, los agarraban por los orillas y lo ponían en un rincón allí. Entonces, ¿qué pasó? Que eso lo vimos nosotros, pero Dios, en serio, fíjese, levantó en ese momento, juzgó a quién. En primer lugar, llamó a Adán y a Eva, ¿no? Y levantó un juicio sobre Adán y Eva, es decir, el hombre, lo que se llama el juicio. Lo levantó, pero no lo ejecutó, sino que le levantó un ¿qué? Un expediente. Vamos a hablar en términos judiciales como los tribunales. Le levantó un expediente para ser juzgado Al final. más adelante. Después viene entonces, ¿cuál es la segunda parte? Dice que llamó a Satanás, a la serpiente, en la serpiente, y le levantó también un expediente y lo dejó para ser juzgado. Más adelante ya van dos. Y después, cuando ya Dios se retiraba, ¿qué más hizo? Maldita sea, por amor a ti. 3 juicios, 3 expedientes quedaron pendientes allí. Dios no eliminó a Satanás y lo destruyó, ni a la serpiente, ni tampoco destruyó la tierra, ni destruyó al hombre. Tienen medio. Ajá, ahora fíjense ustedes, oigan bien, porque se equivocan la gente, porque se olvidan de esta apología antigua que Dios en una forma tan explícita y tan sencilla nos dejó allí. Y el Señor Jesucristo, sabiendo que nosotros somos descuidados, nos dijo: escudriñar. El que escudriña retiene y aprende, y el que aprende ejecuta, porque si no ejecutamos quedamos ¿quién? Bueno, en la apología falsa siempre, no, eso no es así, Dios es amor y Él no hizo eso, ni tampoco lo va a hacer. Ahora, como dice el Salmo, que un día para Dios, o sea, digamos en ese momento que cuando estamos ahora hablando aquí, y cuando Juan está viendo eso en el futuro de los juicios que Dios va a ejecutar del 6 hasta el 19, pasaron 6 días, ¿no? Según el plan de Dios, no podemos tampoco, ¿cómo es que? ¿Cómo diríamos nosotros? No podemos exagerar ni cómo especular acerca de eso, porque en los tiempos están en las manos de Dios. Como dice el Salmo, mis tiempos están en tus manos. Entonces, para todo tiene Dios un tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo todo lo ha hecho a través del tiempo, nadie puede sacar a Dios fuera de su tiempo. Tan es así que cuando Él cumplió los 30 años, dice que le llegó la hora y entonces empezó a predicar y dijo que el tiempo, fíjate, el tiempo es llegado. Arrepentido y cree en el Evangelio. ¿Ve? El tiempo es llegado. Y para todo tiempo, el Espíritu Santo habla en todos los hechos de los apóstoles. Dice: hoy es el día. Ahora no hay tiempo. Hoy es el día. Solamente ¿quién va a cortar el tiempo de salvación? Bueno. Mientras que el Espíritu Santo, quien recibió comisión del Señor Jesucristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Nadie puede decir hasta aquí. No, ¿por qué? Porque esa es potestad de Dios. Ahora, volviendo a Génesis, la palabra original en el hebreo dice sea anatema. Dios, el hombre, cuando lo castigó, sea anatema. 1. Cuando Dios habló a la serpiente o a Satanás, sea anatema. Cuando Dios maldice a la tierra, dice, sea anatema. Quedó pendiente la palabra anatema, que significa únicamente para ser ejecutado. ¿Por quién? El único que tiene derecho de ejecutar juicio en su creación, en sus 6 elementos, es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como su gran amor lo vemos aquí, ¿verdad? En el trono, Él, con su iglesia amada, es una gran bendición que tenemos aquí, ¿verdad? También Juan está viendo la gran maldición, porque el Apocalipsis del 6 al 19, la repito por tercera vez, es juicio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver en orden,
Porque cuando el Señor Jesucristo tomó los 7 sellos, las 7 copas, y las 7 trompetas y los 7 copas, son juicios, no son bendiciones. Ahí no hay bendición. Y si ustedes sacan bendición para bien del alma del ser humano, están equivocados. Eso que Dios sentenció allá, nunca lo ejecutó. Sino ahora que lo vemos que está, Él está ahora junto con su Padre. Lo que pasa es que como está como el Cordero, porque Él está dando lección y dándole invitación a los judíos para que entiendan que Él está cumpliendo lo que prometió en tantas dispensaciones, digamos en 6 dispensaciones. Y entre ellos viene coronar su amor en esa dispensación final a los judíos. Bien, a los judíos. Él amplía un poco más porque usted dice que son 3 juicios y la tierra se maldita porque espinos y carne produce. El hombre se gana el pan por el sudor de su frente. Sí, o sea, pero esos juicios, la serpiente se arrastra. Entonces, y come polvo todos los días de su vida. Entonces, sabe que Dios todo lo sentenció y lo tiene como Él es. Ellos son 3. También ellos determinaron 3 juicios, ¿verdad? El juicio que le tiene que hacer a Satanás, porque Satanás no ha sido juzgado. Tú lo entiendes, ¿verdad? 1. Tampoco Dios no ha quitado la maldición de la tierra. Tú lo entiendes, ¿verdad? Son 2, ¿verdad? Y Dios todavía no ha sentenciado definitivamente al hombre, ¿no, verdad? Es cierto. Entonces son 3 que están pendientes, expedientes delante de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Claro, yo entiendo que todo lo que se llama los 6 elementos están metidos en ese juicio, en ese anatema. ¿Entiendes? En ese anatema. Por eso no podemos minimizar. No, mira, esta orquídea tiene que ser machista porque Dios la está derramando un juicio. No. Tenemos que tomarlo en una forma global. Eso sí, yo les recomiendo que los 6 elementos que Dios creó en el primer capítulo, Dios los reservó, los preservó para juzgarlos ¿cuándo? Bueno. Por eso es que este pastor se equivocó, porque cuando el Señor Jesucristo venga con su iglesia, con sus ángeles, en ese caballo blanco montado, es a establecer su ¿qué? Pero antes de establecer su reino, ¿qué es lo que va a hacer Él? Quitar la maldición de la tierra. Tiene que quitar la maldición de la tierra porque todo está maldito, que lo vamos a ver en este capítulo 8. Desde allá, desde lo más profundo de los planetas hasta este que Dios colocó aquí con tanto amor y con tanto cariño. Él viene en las nubes a establecer su reino. Claro que Él viene escalonadamente una docena de juicios, que esos son pequeños. Pero estamos hablando de lo global, de los 3 principales, para que vean que Dios tiene que cumplir lo que muchos críticos, increyentes que dudan, que Él no hizo juicio en ese momento en el Edén. ¿Me están entendiendo? Juan ahora lo está viendo aquí, ¿entiendes? Y lo está viendo y el Señor Jesucristo lo descifra en 3 puntos, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Y por quién le vamos a agregar más? Pues, ¿quiénes somos nosotros? Él es Dios que nos está enseñando. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son los llamados a hacer juicio. digamos que lo ejecutó en parte. No lo ejecutó en parte. No lo ejecutó en parte, sino que lo que tú ves como juicio parciales, parciales, dispensacionales, vamos a llamarlo así, es lo que el hombre siembra. Pero Dios no ha sentenciado al diablo, no, al mundo no, ni tampoco al hombre. Son juicios parciales que el hombre ha traído porque del corazón salen ¿qué? Las guerras, las maldades, el asesinato, la violencia. Eso es parcial y temporal, pero el hombre paga por eso, ¿entiendes? En las Escrituras habla de 10 juicios universales, las Escrituras, y te habla 7 juicios locales, son 17 juicios. Eso está en la Escritura. ¿Qué se llama juicios locales? Para darte un ejemplo, Sodoma y Gomorra no fue un juicio universal, sino un juicio local. ¿Entiendes? Un local, para que tú entiendas. Cuando tú vas al libro del Apocalipsis 20:14, si son juicios universales, porque ya Dios dice que le hace juicio ¿a quién? Al diablo y la bestia, le hace juicio a la tierra y al hombre lo manda
a todo para el lago de fuego. 3 juicios lo vemos allí, 3 juicios grandes, universales, lo vemos nosotros en el capítulo 20 del 1 al 14 del Apocalipsis, que llegaremos allá. Lo que pasa es que, discúlpenme, pero yo les interesaría que todas las hermanas y hermanos se interesen en saber la esencia de las Escrituras, porque los viejos no duramos tiempo. Vendrán otros chamitos aquí a enseñar y les dirán 2 y 2 son 3, 2 y 2 y entonces eso es lo que les gusta actualmente los miembros nuevos de una asamblea, que no les hablen del infierno, que no les hablen de la espada de fuego de Dios, porque eso son cosas muy brutas, ¿no, hermano? Nosotros tenemos que ser sí o no. Bien, entonces para que sepan, el tribunal de Cristo es únicamente para la iglesia. Desde el Adán hasta el último de estos 144. Y el gran trono blanco es ¿para quién? Para la raza humana caída. Bien, y antes de la raza caída, en el capítulo de Corintios dice que antes del gran trono blanco nosotros le haremos juicio ¿a quién? A Satanás y sus ángeles. Está clarito allí en la carta de los Corintios. No dice, ¿qué hay, hermano? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Bien, todas esas cosas que uno entiende, bueno, como no vienen a preguntar, bueno, yo siempre estoy aquí de lunes a lunes y de domingo a domingo. Esos 3 juicios quedaron pendientes que Dios los va a ejecutar a su tiempo, todo a su tiempo. Yo estaba diciendo que para todo tiene Dios tiempo. ¿Entiendes? Y el capítulo 17, versículos 30 y 31 de los Hechos de los Apóstoles. Dios se lo dijo a través del apóstol Pablo a los sabios. Pero Dios ha prefijado un día en el cual ha de juzgar al mundo por Jesús, a quien resucitó de los muertos. O sea que Dios tiene fijado un tiempo cuando ha de hacer juicio. ¿A quién? A toda la humanidad por sus pecados. Y cuando ustedes lean el capítulo 25, y se los adelanto, de Mateo, ahí hay juicio de las naciones, que está entre los 10 juicios universales. Juicio de las naciones, cuando Él viene y hace juicio a los cabritos y a las ovejitas y a las ovejas. Bien, son juicios de naciones, pero no son juicios universales. Juicios de las naciones, que cuando Él venga, ese desorden que dice la bestia, los 4 bestias en este mundo que forman un desorden, viene Él a establecer su reino, pero antes Él tiene que poner en orden este caos que el diablo tiene con las naciones, ¿entiendes? Es cuando Él tiene que hacer juicio a las naciones, a cada quien en su lugar. Entonces es cuando Él usa esa expresión, a unos colocará a la derecha y otros a la izquierda. Esos son juicios de naciones, no universales. ¿Entendiendo? ¿Están entendiendo? Bueno, ok. Anótenlo y verifiquen. Eso que usted comenzó diciendo con la bebé, ya el Señor lo está advirtiendo, que al final de los tiempos habrá muchos que van a ser engañados. Hermano. Y claro, ahí en Mateo, y muchos engañarán y los escogidos. Pero ¿a quién no engaña el diablo? El que está prevenido, el que toma la armadura de Dios, ¿verdad? Por eso Efesios dice, tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y los dardos, ¿cuáles son los dardos enemigos? Las mentiras, la falsedad. Tremendos pastores bien encopetados, bien perfumados y de todo. Y entonces, ay, qué bien habla, qué hermoso, qué bello. Ese sí vale como pastor, ese sí me gusta, pero ese le está pura mentira, pura mentira. Y por qué casualidad que los pastores más mentirosos son los más bien vestidos, más hermosos en el mundo, ¿verdad? Quedamos con que de aquí en adelante ahora no hay, y no hay, ¿qué? Iglesias, salvo unos comentarios que haremos en el versículo 12 y en el versículo 14, el capítulo 12 y el capítulo 14. El 8, como dice, y cuando Él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo, así por media hora. ¿Por qué hay ese silencio? ¿Cuál es el motivo de que Juan, en su ancianidad y ven en ese éxtasis, ve un silencio en el cielo? Y vi el 2 dice, y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas
7 trompetas. Hablemos de una forma sencilla. Ustedes han ido a los desfiles. Algunos de ustedes han visto los desfiles. ¿Qué pasa cuando el presidente y su corte y todo se ponen en la tribuna principal y los soldados están firmes? ¿Cómo están esos soldados cantando la alma llanera? Todo el mundo está. Ajá, y nadie, hasta que el presidente no dé la orden, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ustedes ven aquí, los 7 ángeles están calladitos delante del trono del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están allí, y los demás que él está viendo, Juan, están esperando que el Padre dé y el Hijo la ejecute. No se les olvide que en Juan 5:22 dice: todo el juicio el Padre se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces el que está en el medio del trono al lado del Padre, ¿qué te parece? Dale hijo, tranquilo, hijo, que yo estoy contigo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vemos aquí, por eso es que ese gran silencio significa reverencia, significa solemnidad, significa respeto y prestar atención, porque quien va a hablar es el dueño de toda la creación. Primer capítulo a los Colosenses, que el Señor Jesucristo creó todo para Él y por Él, y en Él permanecen, ¿verdad? Silencio, porque Él va a hablar. Esto es lo que los 7 ángeles atentos. El tercero que dice: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que no voy a dejar de pasar esto hasta que no les explique esto y les haga preguntas. Esto no se les olvide, que en el momento, tómenlo en cuenta, que ya no hay sino ajá, bueno, y en ese momento Juan está viendo uso y costumbre y prácticas que le competen únicamente ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque es Dios cumpliendo las promesas al pueblo de Israel. Y todos estos argumentos que tenemos aquí son argumentos, son materiales, son palabras fijando los hechos que estaban allí. A los judíos que entienden esto, ya a la iglesia no le toca esto de incienso, ni de qué, ni de incensario. ¿Cómo se hacía esto? ¿Qué era un incensario? ¿Qué es un incensario en la antigüedad? ¿Qué era un incensario en la antigüedad? Donde se quemaba el incienso. Ajá, se quemaba el incienso. Un perfumador de alabanza que Dios le mandó hacer a Moisés, y Moisés le dijo a Bezaleel, y Bezaleel se le entregó a Aarón, y Aarón incensaba entonces el ambiente, ¿verdad? Con eso. Pero hay una cosa muy importante que lo deben de tomar, porque como siempre uno deja de pasar algunas cosas y no las explica cuando le hagan preguntas a ustedes. Por eso, porque yo le hago una pregunta, vamos a seguir leyendo. Fijen su mirada en ese versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. ¿Por qué ese ángel se para delante del altar? ¿Cuál es ese altar? Esto es un lugar santo. Esto ya él está viendo el futuro. Pero para que entendamos lo que es santo y sagrado y lo que se está disponiendo para alabar y bendecir a Dios, y Dios darle la declaración a los hombres, entonces Juan utilizó las expresiones que él sabía del antiguo culto. ¿Qué había en el antiguo culto? Un altar de ¿qué? De sacrificio, porque ya allá no va a haber sacrificio de animales por el pecado, ¿no es así? Esto que vemos aquí en el altar es un simbolismo que Juan aquí se está usando. Es un lugar santo donde el incensario, que los ángeles tienen un incensario como en la antigüedad lo hacían los sacerdotes. Y ese incensario que Dios mandó, oigan bien, que Dios mandó hacer allá,
cuando Moisés y Aarón y todos los ayudantes erigían el tabernáculo, había una cortina, el velo, ¿no? Y en esa cortina, en ese velo, se colocaba ese incensario de oro que Dios mandó hacer. Era un instrumento doradito, tipo óvalo, y dentro tenía huequitos. Allí colocaban carbones especiales cogidos para el incensario en ese día. Y ese incensario tenían que colocarlo a los pies del velo. El velo, y en el velo estaba cuando Moisés y Aarón se arrodillaban e invocaban el nombre de Dios, bajaba la presencia de Dios y milagrosamente encendía los carbones de ese incensario. ¿Por qué lo encendía Dios? Porque el altar no podía ser encendido con fuego común. ¿Lo están entendiendo? No podía ser encendido con fuego, porque el que encendía el altar de perfume o el altar de sacrificio con fuego extraño, Dios lo iluminaba, lo fulminaba. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Se quedaron dormidos por el vino, y entonces ¿qué pasó? Se le apagó el candelabro. Entonces ellos apurados, todos nerviosos, en vez de consultar con Aarón o con los sabios, entonces fue, ¿y qué hizo? Buscaron fuego inmundo no purificado. Hay que tomar en cuenta, Mesa, que el fuego que viene del cielo, que encendía este incensario de parte, era con la cual se encendía el altar, y no el altar al incensario, porque es al revés. Porque dijo el Señor chiquito, ¿yo soy qué? Yo soy la luz del mundo. Y la luz venía primero del incensario al candelabro, del candelabro al altar. ¿Verdad? Porque ¿quién fue primero? ¿El Señor Jesucristo que murió en la cruz? ¿O quién fue primero, la luz o el altar? La luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando venía de la altura y se encendía el incensario, entonces venía y se encendía entonces el altar. Entonces, cuando uno quiere estudiar que el Señor Jesucristo vino de arriba como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y él no murió después en el altar. Porque después que el altar, digamos que él se apagó la luz. Pero él antes de morir en el altar nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, la luz verdadera, ¿de dónde viene? Del cielo. Por eso este incensario que ven aquí, que Juan está viendo, hay un altar, hay un incensario de oro, y el ángel lo llena de fuego para tenerle perfume para lanzarlo sobre la tierra, como lo vimos en el cuarto. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los ángeles. Eso era en la antigüedad. Eso era la antigüedad. Los judíos que están viendo y leyendo en su Biblia hebrea están entendiendo lo que Juan le está explicando. Y lo mismo que pasó aquí en este culto terrenal, lo mismo va a suceder allá en la santidad de Dios, pero será otro tipo de ¿qué? De incensario, otro tipo de perfume, otro tipo de ¿qué? De fuego, porque dice Dios es fuego purificador. Y no se les olvide que Él está viendo en ese éxtasis figuras, simbolismo y también cosas literales, para que los entendidos en la Escritura podamos entender y explicarles para que vivamos en esta vida conforme Dios quiere. ¿Quién cree que va a aprender ese incensario? ¿Quién cree que va a aprender ese incensario? No, bueno, aquí son los ángeles quienes le están dando a Dios alabanza y adoración, pero a la vez la iglesia en el futuro serán los que tenemos que darle alabanza y adoración a Dios, como lo vemos en el capítulo 19, el aleluya, que son 4 expresiones, por primera vez se oirá allá en el cielo, nosotros y los ángeles alabando y bendiciendo a la Santísima Trinidad. Ya será con otro tipo de incensario, otro tipo de carbón, otro tipo de incienso, porque hay cosas, como dice el apóstol Pablo, cosas celestiales y cosas terrenales. Así que no se confundan cuando ven aquí creyendo que esto es todavía terrenal. Esto ya es un simbolismo que Juan está viendo. Bien,
una ceremonia que Juan está viendo allá. ¿Cómo es que nosotros y los ángeles vamos a alabar en el futuro a quién? A nuestro Creador. La ceremonia es para dar inicio a los juicios. Ahí está, eso es todo. ¿Te dan cuenta? Más adelante, en el que viene, ya él explica cómo va a ser encendido y cómo vienen los juicios. Claro, pero esto es para la entrada. Esta es únicamente la entrada de lo que viene. Porque los ángeles van a sonar las trompetas y lo que viene es Eneas. Y Dios está ahí y todo el mundo está calladito. Pero siempre en ese culto, ahí arriba, hay una ceremonia de introducción y de alabanza y recepción a Dios. ¿Entiendes? ¿Qué más? Bueno, alabar a Dios con perfume, expresiones como se hacía en el antiguo culto. Allá hay, bueno, cosas que no podemos explicar todavía. Bien. Claro que sí, pero los judíos que están leyendo esto, en ese momento, para en el futuro, en la tribulación, que ni tú ni yo vamos a estar en la tribulación, entenderán entonces. Y se comprenderá lo que dice en la Escritura, y los entendidos entenderán. ¿Tienes? Entonces, que resulta que si nosotros vemos aquí esto, conforme el ángel lo está explicando, el Espíritu lo está explicando, mira, nunca perderemos la visión de aprender y el interés de aprender. Y vamos al 5. ¿Qué dice el 5? Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Eso es la venida de Dios. Cuando Dios vino a la tierra en el Sinaí, ¿qué pasó? Se está repitiendo eso. Pero antes, los santos de abajo prepararon la ceremonia para que Dios venía, y los ángeles dice que vinieron y rodearon el desierto y el monte Sinaí, y aquello era alabanza, adoración, pero Dios con su presencia hacía tronar la tierra y temblara, pero no destructiva, sino para que entendieran que el Dios es Dios consumidor y que temieran que el Creador estaba allí. Y sin embargo tuvieron miedo y le pidieron a Moisés que no se acercaran ellos, sino nada más que Moisés y Aarón. ¿Están entendiendo? Esta es una ceremonia para los judíos. Aquí sí tenemos que estar, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué dice el 6? El 5, no termino de entender. Ahí nos dice: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ajá. Y lo arrojó a la tierra. Ajá. Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Ajá. ¿Cuál es la equivocación? El altar. No, la función no, o sea, quiero entenderlo mejor. Ajá, bueno. Lo que es el Señor. Ajá, que bueno. viene a la tierra. Fíjate que primero vino fuego y de arriba incendiaron el incensario, vino candela. Ya el altar estaba encendido. Ahora, cuando la ceremonia se prolonga, viene otro ángel y agarra el incensario y toma ya fuego del altar que ya estaba encendido con candela de lo alto, no de abajo. ¿Entendiste tú? Esto es claro aquí. ¿Entendiste? ¿Estás entendiendo? Ahora sí entendiste, ¿verdad? Ahora que fue, y bueno, y viene lo que viene, todo lo que pasaba ya en el Antiguo Testamento: fuego, relámpago, ¿verdad? Alabanza, adoración, y todo el mundo con reverencia, calladito. Bien, ¿entendiste, verdad, muchachitos? Oye, gracias. Ahora, ¿y los 6 qué dice? Y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas y se aparejaron para tocar. ¿Entiendes? Las 7 trompetas van anunciando una cantidad de eventos de juicio que van a ser anunciados. Ya los 7 juicios, los 7 sellos, ya habían anunciado unas cosas parciales. ¿Entiendes? Parciales. Ahora vienen también las 7 trompetas, van a anunciar juicios parciales. ¿Entiendes? Parciales. Aquí dice, vamos a pasar el 7, que dice el 7. El 7 dice: y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. ¿Cómo entienden ustedes eso? Este juicio es para la naturaleza, todo lo que es vegetal. El ecosistema. El primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con. ¿Esto sucedió alguna vez en la historia o no? Ajá, ustedes me han visto. O sea que esto no es nuevo, ¿no? Y se da cuenta, lo que Juan está viendo en el futuro,
como también pasó en Egipto, ¿no? En Egipto pasó, dice que Dios derramó en su juicio fuego y granizo. Por ahí hay unos estudios que dicen que eso va a ser una bomba nuclear entre las guerras. Para allá íbamos. Fíjate que yo estaba leyendo también, yo tengo mis libritos escondidos. Esto que ustedes ven aquí, sí, tú sabes lo que dice el comentarista, algunos, y mira, muy duchos en muchas cosas, pero se quema porque dicen que esto que, oigan, véanlo bien, léalo bien. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda la hierba verde. Tú sabes lo que dicen algunos de allá del año 30 y el año 20 comentaristas, ¿no? De la teología, bueno, pero se pelan en algunas cosas. Entonces dicen lo siguiente, que claro, como todavía no había tantas cosas, pero sí tenían conocimiento ya de lo que los americanos habían hecho en Hiroshima, ¿no? Allá en Japón. Entonces dicen que esto que ven aquí fue una bomba, unos misiles que lanzaron sobre el mar y sobre la naturaleza, sobre los árboles y sobre la hierba, ¿entiendes? Y por eso es los eventos que se están sucediendo aquí. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Ustedes creen que esto que dice, ve, tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre? ¿Por qué la sangre les llama la atención a ellos? Porque los otros hechos de allá en Egipto fue granizo y fuego. En Sodoma y Gomorra fue granizo y fuego, pero no con sangre. Bueno, dice aquí que tantos hombres murieron con los misiles como están pasando actualmente en Ucrania, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo. ¿Ustedes creen que eso es así? Misiles que fueron y explotaron y contaminaron el mar, los ríos y destruyeron los árboles y la hierba. ¿Ustedes creen que esto es así? Bien, eso es cuando uno no le da el sí a Dios y le da la pro al hombre. Y es pecado muchas veces. Porque Dios, oigan bien, porque vamos a seguir viendo esto muy, muy bien. Dios le ha hecho ver al hombre actualmente que ya el hombre conoce lo que es bomba atómica, misiles, destrucción por los armamentos del hombre, destrucción por el sistema del hombre, de la maldad del hombre, el uno con el otro. Y el hombre tiene conocimiento de las guerras. El hombre ha visto aviones supersónicos, de todo, tanques, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Ya el hombre está cansado de ver eso. Pero el hombre actual y el que viene, y lo que Juan está viendo, no ha visto las señales de lo que le acabo de decir, de los 3 juicios que Dios tiene aparejado allá desde el principio sobre Satanás, sobre la naturaleza que él maldijo, los 6 elementos, y sobre el hombre. Y eso lo tiene Dios reservado. Y el hombre, cuando estudia y trae allá una hilación hasta aquí, Dios sea, como dice el ángel más adelante, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dale, Señor, a los hombres, porque ellos despreciaron tu creación, la quemaron, la patearon, hicieron como mejor les pareció y se unieron con los demonios. Bien, entonces Dios le está haciendo ver en estos estudios a todos los que estamos leyendo actualmente y los que vendrán en el futuro, porque el pueblo de Israel tiene que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y van a cotejar. Y como ellos le tiene Dios una última oportunidad, ellos como nación tienen que volver, y de allí Dios va a sacar a ¿cuántos? 44,000, y es Dios con ellos. Pero Dios usa su manera de actuar, no la del hombre, porque entonces el hombre le daría ¿a quién? Alabanza al hombre y no a Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, que Dios va a usar a la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto que viene aquí? Bueno, si viene granizo. No habla la Escritura que Dios tiene las reservas de granizo aparejadas ¿para qué? ¿Eh? Para el juicio que va a aplicarle al hombre incrédulo. Fíjate cómo dice aquí el versículo, léeme ahí el versículo 22, 20 y 21 del 9, léelo ahí. Capítulo 9 del Apocalipsis, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas
Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus... Fíjate, y esto es que juicio de Dios justamente para el hombre endemoniado, el hombre empecatado en gran manera, en la tribulación final, lo que se llama la gran tribulación. Ya no habrá salvación para ellos, ¿entiendes? Y es Dios quien está derramando su juicio sobre Satanás y sus miles de demonios, sobre el emperador que va a gobernar el mundo entero y el hombre de pecado, ¿verdad? Y el jefe de todas las religiones, que va a ser un papa, posiblemente un papa negro que le va a levantar. Una trinidad, 3 hombres malísimos que se van a levantar en la tribulación para arrastrar a quién. Y el demonio, los demonios en ellos, ¿verdad? Haciendo desastre. Entonces es Dios quien va a utilizar parte de esos 6 elementos que él maldijo allá, los va a usar para aplicarle al hombre el castigo, porque la tierra está ligada hasta el planeta más profundo, allá en lo infinito, con la maldición de Dios. ¿Entienden? Por eso Dios maldijo a la tierra. Y cuando Dios maldijo a la tierra, todo el cosmos quedó bajo maldición. ¿Cómo se entiende todo eso? Ustedes han leído, los que son bachilleratos, la ley de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Que hay una conexión desde aquí, desde la tierra, hasta los planetas más profundos que se unen unos con otros. Es como un reloj, que la cuerdita más pequeñita y la cadenita más pequeñita no puede trabajar sino el segundo, el tercer y cuarto piso, que tiene un reloj de campana. Ese reloj tiene 5 rueditas y si se le cae una ya no funciona. Así es la tierra está unida con todo el firmamento. La maldición de Dios desde la tierra para arriba. Todo está bajo maldición. Bien, y los demonios que se unieron con el hombre son los que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Y esto es, por eso es que Dios derrama fuego y granizo sobre un tercio sobre el mar, un tercio sobre los ríos y un tercio sobre la tierra. ¿Y eso por qué? Lo que Dios maldijo allá. Es expediente que Dios está abriendo. Por eso que tenemos que estudiar siempre los 6 sellos, las 7 trompetas. ¿Ah? ¿Es un juicio local o es un juicio? No, aquí Juan está bien. Sí, Juan está viendo. Oye, eso es importante. Juan está viendo lo que Dios está haciendo parcialmente. Por eso la palabra tercera parte es un tercio que Dios está aplicando. Todavía no hemos llegado al juicio universal. Es muy bueno que lo estudien así, ¿te das cuenta? ¿Ah? Local. ¿Por qué? Porque un tercio. Tercera parte o no un tercio. Bueno, eso va por parte. No se le olvide que hay 7 mares principales en el mundo. Hay centenares de mares locales. Pero Dios está derramando, y que lo veremos, su juicio sobre granizo y fuego sobre las aguas, el mar, los ríos y la fuente de los ríos. Pero este juicio es para Israel nada más. No, Dios le está hablando a la gente en la gran tribulación, primero al pueblo de Israel para ser conquistado, y para el hombre que va a quedar, el hombre, la raza humana que van a quedar, que vean que llegó la hora que Dios le está aplicando la ley, porque se sublevaron contra Dios. ¿Cómo? Como lo acaba de leer. Puro demonio. Porque ¿quiénes son? Si ustedes van al capítulo 12, lean, ¿dónde fue arrojado Satanás? Con todos sus demonios. Y los que se abrieron, los que vamos a abrir. El infierno se abrió. Y dice que salieron como demonios en forma de langosta. Eso lo veremos entonces y lo explicaremos con más detalle. Pero mientras tanto, enfóquense para que agarren el hilo, repasando los 6 sellos, las 7 trompetas, y vayan para las 7 trompetas, copas también. Y el domingo que viene, si Dios lo permite, y tengo más voluntad, hablaremos un poquito más de esto que estamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 7 del 8, ¿está bien? Qué maldad tan grande que todavía empezando todas estas cosas en el capítulo 9, ellos todavía no se arrepintieron. No, y 7 veces. Esto es 1, 7 veces aparece esa palabra
como un coro, ¿verdad? Y no se arrepintieron, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. ¿Cómo es entonces que la gente dice que va a haber gran salvación en la gran tribulación, como este pastor, que dice entonces que la iglesia va recogida en la gran tribulación cuando el Señor venga? Oye, mira, yo le digo que muchas veces, es lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 11:28. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque ella escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se las haya revelado ¿a quién? A los pequeños. Nosotros somos estos pequeños, hermano, que estamos entendiendo lo que los sabios no entienden. ¿Está bien? Bueno, que Dios bendiga su palabra. Pues.